Se burlaban de él porque limpiaba los baños. Años más tarde, no se imaginarán en quién se convirtió. Esta es la historia de Pedro, un humilde joven que su padre siempre le enseñó el valor del trabajo. Pedro tenía 18 años y vivía con su padre, que era un humilde carpintero, quien tenía trabajos eventuales y lo poco que ganaba lo llevaba a casa para poder tener para los gastos, ya que la mamá de Pedro falleció hace 10 años de una penosa enfermedad. Pedro siempre vio a su padre como ejemplo, ya que su padre siempre le inculcó que tenía que trabajar y ganar su dinero honradamente. Así Pedro, cuando cumplió la mayoría de edad, vio en una ocasión a su padre muy cansado y le dijo: «Padre, ¿qué te sucedió? ¿Por qué te caíste?». Y su padre le contestó: «Discúlpame, hijo. Hace poco tuve un mareo, me fui al doctor y me dijo que tengo Alzheimer y poco a poco perderé la razón». Al escuchar esto, Pedro no lo podía creer, que la única persona que vivía con él en algún momento no lo reconocería. Y Pedro le dijo a su padre: «Tranquilo, padre, yo sé que vamos a salir de esto». Pedro en esos momentos se encontraba en una universidad privada que él mismo costeaba y decidió cambiarse a una del estado para no pagar nada y poder ayudar a su padre en su costoso tratamiento contra la enfermedad que lo aquejaba. Es así que Pedro ingresó a la Universidad del Estado y vio una vacante de trabajo que decía: «Se necesita personal de limpieza para la universidad». En ese momento, Pedro se da cuenta que en la universidad donde requería gente para trabajar era su anterior universidad, donde hace poco él había estudiado, y en ese momento pensó en su papá y se dijo a sí mismo: «Tengo que ayudar a mi padre, no me importa que me vean o se burlen de mí». Pedro postuló al trabajo para el puesto de personal de limpieza y fue aceptado por las personas encargadas de aquella universidad. El joven estaba dispuesto a ayudar a su padre con esta penosa enfermedad y no le importaba que lo vieran o se burlaran de él. Al día siguiente, el joven fue a su nuevo trabajo con su nuevo uniforme y vio que muchas personas que lo conocían lo miraban. Él atinó a seguir con su camino y acercarse a cada salón de la universidad a recoger los tachos de basura. Es entonces que su ex compañero le dijo: «¡Ay, Pedro! Ven, recoge esto que acabo de botar a la basura». Pedro lo miró y le dijo: «Claro que sí, yo lo hago, tranquilo». En ese momento Pedro se inclinó para recoger el tacho de basura y su ex compañero le dio una patada al recipiente donde se encontraban todos los desperdicios. Pedro atinó a agachar la cabeza y siguió limpiando con su mirada triste y con una profunda tristeza. Terminó de recoger los desperdicios, alzó la mirada y vio a dos de sus ex compañeros burlándose de él. Estos le decían: «Eres pobre, qué pena me das. Ahora te toca limpiar el baño. Por cierto, está muy sucio». Eso le decían al pobre Pedro, que no se imaginó que el primer día de trabajo le pasarían estas cosas. Pedro, al llegar a casa, vio que su padre no se concentraba y escuchó que tocaban la puerta. Abrió la puerta y se percató que una vecina muy gentil venía con su papá y le dice a Pedro en ese momento: «Pedro, tu padre se perdió, no supo cómo llegar a casa. Afortunadamente pasé por ahí y lo traje a casa». Pedro agradeció, solo le dijo: «Señora, muchas gracias». Al día siguiente, el joven se fue muy temprano a la universidad a trabajar, ya que por la tarde tenía que ir a estudiar. Al momento de llegar, Pedro se dio con la sorpresa que estos compañeros habían impreso una foto de él en donde decía: «Me llamo Pedro, yo estudié aquí, ahora soy el que limpia». De inmediato, Pedro se fue al baño y con lágrimas en los ojos dijo: «Dios mío, ya no aguanto esto. Por favor, dame fuerzas. Dame muchas fuerzas, Señor». Y en ese momento se cambió de ropa y siguió con su trabajo. Al momento de salir del trabajo, Pedro se fue a la universidad, ya que solo le faltaban 2 ciclos para poder terminar la carrera de administración de empresas y se encontraba con notas muy altas. Al salir de la universidad y llegar a casa siempre lo esperaba su padre, la única persona que le inculcó que todo en esta vida es sacrificio. Así que en la mañana siguiente Pedro se fue con su papá al doctor y no tuvo noticias alentadoras. El doctor le dijo a Pedro: «Querido Pedro, tu papá poco a poco perderá la memoria, así que te recomiendo que lo atiendas muy bien».
Pedro, muy triste, siguió escuchando lo que le decía el doctor, así que abrazó fuertemente a su papá. «Padre, siempre estaré para ti. No te me pongas triste, por favor». Su papá, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hijo, no quiero ser una carga para ti. Discúlpame si no te apoyo con los gastos de la casa». Pedro en ese momento se quedó y miró fijamente a su padre. Este le dijo: «Ahora me toca a mí, padre. En su momento te tocó a ti enseñarme valores y a trabajar. Déjame retribuirte todo lo que has hecho por mí todos estos años». Ambos se fueron juntos al consultorio y al llegar a casa, el padre de Pedro se acerca a su hijo y este le comenta con voz triste: «Hijo, deseo que leas esta carta el día que yo ya no me encuentre en este mundo». Pedro, muy asombrado, le dijo: «Padre, ¿por qué me das esta carta?». Él le contestó: «Hijo, ya escuchaste al doctor, poco a poco voy perdiendo la memoria y es mejor dártela ahora». Pedro cogió la carta y la guardó en un cajón de su cuarto y se fue a descansar. Pasaron las semanas y Pedro seguía siendo burla por estos dos compañeros que seguían mofándose de él. «Qué lástima, Pedro, que ya no estés estudiando». Pedro atinó a sonreír y a seguir trabajando. Pasaron 2 años y Pedro culminó la universidad siendo uno de los primeros en su clase. En la fiesta de su graduación, su papá seguía con graves problemas con memoria, pero igual Pedro lo llevó a la reunión de graduación. En ese instante, Pedro tuvo palabras de elogio hacia su padre, que al escucharlo solo atinó a llorar. Pedro, ya habiendo culminado sus estudios, tuvo una idea y se acercó a la universidad donde trabajaba y decidió renunciar. Al momento que él se acerca y habla con el dueño de la alma mater, este le pregunta por qué se va. Le quiso aumentar el sueldo y Pedro no aceptó. Finalmente, el joven le comentó que ya había terminado la universidad y que lo mantuviera en privado y que ahora buscaría algo que tenga que ver con lo que él había estudiado. El dueño de la universidad lo felicitó y le dijo a Pedro: Oye, hijo, realmente te lo mereces». Saliendo de la universidad, Pedro cruzó con sus ex compañeros que tuvo, que le decían en un tono de burla: «Qué pena, Pedro, nos enteramos que tu papá tiene Alzheimer y encima no terminaste la universidad». Pedro escuchó, movió la cabeza y siguió su camino. Para suerte de Pedro, consiguió un trabajo que tenía que ver con su carrera y las cosas fueron mejorando para él. Y en este momento decide ponerle una pequeña enfermera a su padre, ya que el Alzheimer le estaba consumiendo poco a poco y ya no se estaba acordando de absolutamente nada. Al día siguiente, Pedro se fue a su trabajo y recibió una llamada, tal vez la más triste de su vida. La enfermera lo llamó y le dijo: «Señor Pedro, estoy con el doctor de cabecera de su papá y me dice que no queda mucho tiempo de vida. Le recomiendo que por favor venga a estar con él». Pedro escuchó y de inmediato se fue a la casa donde vivía con su papá. Él llegó, miró a su padre y le dijo: «Padre, yo sé que eres fuerte. No es hora que te vayas aún». Este lo reconoció y dando su último suspiro le dijo: «Gracias por todo, hijo mío». Pedro soltó el llanto. «Descansa en paz, padre. Gracias por todo lo que hiciste por mí». Después del entierro, el dueño de la universidad fue a visitar a Pedro y le comentó que la prestigiosa universidad donde en su momento estudió y trabajó se encontraba en problemas económicos y que era muy probable que la cierren por falta de dinero y también por unos alumnos que salieron en las noticias hablando muy mal de la universidad. El director estaba averiguando quiénes eran esos alumnos. Pedro lamentó la situación y le dijo al dueño de aquella universidad que gracias por la consideración que tenía. Al llegar a casa, Pedro se encontraba muy triste y con lágrimas en los ojos comenzó a ordenar todo lo que su papá había dejado y lo colocaba en una pequeña maleta, hasta que se acordó de la carta que su padre había dejado. Fue a su cuarto, abrió el cajón y vio la carta. La abrió lentamente con un pequeño miedo y comenzó a leer, y en ella decía: «Hijo, como te dije en su momento, es hora que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Físicamente ya no estaré contigo, pero sé que eres un hombre de bien y que aprendiste que la vida no es fácil y que con sacrificio las cosas van mejorando. Déjame decirte algo, hijo. Nunca te comenté porque quería saber hasta dónde podías llegar con el tema de mi enfermedad y veo que lo hiciste muy bien. Hijo mío, es por eso que no utilicé ese dinero para mi enfermedad. Ahora deseo que lo tengas tú y sé que lo invertirás para un buen futuro. Hijo mío, te amo. Acércate al banco, brinda tus datos y ellos te dirán qué te dejé. Me despido con todo el amor del mundo, tu padre».
Eso fue lo que decía en la carta que su padre había dejado a Pedro. Una vez que Pedro terminó de leer aquella carta, se acercó al banco, brindó sus datos y de inmediato se acercó al gerente, que le brindó un buen trato y le dijo: «Tu padre siempre habló muy bien de ti, Pedro. Es un gusto saludarte». De inmediato el gerente se acercó y le brindó el cheque que su padre había dejado. Pedro se asombró al ver tremenda cantidad que era, nada más y nada menos que $15,000. Pedro estaba muy sorprendido de esa cantidad de dinero que le había dejado su papá y de inmediato cambió esa cantidad a su nombre. Pedro se retiró del lugar y llamó nuevamente al dueño de la universidad. El dueño de la universidad le hizo una cita y Pedro se acercó a aquella para hablar de negocios. Al llegar a la universidad, Pedro se reunió con el dueño, quien le dijo que tenía problemas muy serios económicamente y que necesitaba un accionista mayoritario. Es en ese momento que Pedro le dice al dueño de la universidad que él puede dar aquel dinero. Él aceptó y en ese momento firmó, y desde ese entonces Pedro se convertiría en el accionista mayoritario de la universidad más prestigiosa de la ciudad. El joven sale de la oficina y se encuentra con sus ex compañeros que tenían de clase y le dijeron en un tono de burla: «Hola Pedro, ¿aún no terminas la universidad? ¡Qué pena!». Y Pedro le responde: «Para su debida información, ya acabé la universidad y me doy cuenta que aún ustedes no». Ambas personas se quedaron calladas y asombradas, porque en su momento Pedro nunca les había respondido, pero siguió su camino. Se va para la cafetería de la universidad y vio que estos mismos chicos que en su momento estudiaron con él se estaban burlando de una señora de la limpieza de la universidad. Pedro no permitió eso y de inmediato les dijo: «Oye, dejen de molestarla». Ellos se sorprendieron. «¿Quién eres tú para callarnos? No te metas y anda a limpiar los baños». Fue en ese instante que el dueño de la universidad se acercó y les dijo: «¿Qué tienen ustedes? ¿No saben con quién están hablando?». «Claro que sí sabemos, es Pedro, el que limpia los baños». El señor dueño de la universidad le responde: «Para su información, queridos jovencitos, el señor Pedro es uno de los dueños de la universidad y gracias a él ustedes pueden seguir estudiando». Ambos chicos se quedaron asombrados y bajaron su mirada con asombro. Los chicos fueron expulsados de la universidad por falta de respeto al personal y con el tiempo, la universidad fue ganando más nombre y Pedro siempre se dedicó a que no haya más jóvenes que traten mal al personal y brindaba becas al personal de limpieza de la universidad para que puedan estudiar una carrera. Pedro siguió con sus valores y enseñanzas que le dejó su difunto padre. Bueno chicos, esta es la historia que les quería mostrar el día de hoy. En esta vida siempre tienes que aprender a valorar a las personas y sobre todo a respetar a tus padres, que siempre te enseñan valores, te enseñan también a luchar por la vida con lo primordial que es el estudio. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.